Hola, ¿qué tal, resilientes? Buenas tardes o buenas noches, sea el horario que nos estés escuchando, nos estés viendo. El día de hoy, pues, queremos, pues, primeramente darte la más cordial bienvenida, agradecerte por acompañarnos en esta transmisión. Y pues, como puedan ver, el día de hoy estamos de manteles largos. Nos acompaña desde Ciudad Sagún Hidalgo el pastor Osvaldo Rojas y su esposa, la hermana Tere Guillén. Bienvenidos, Gracias, bienvenidos, pastor. gracias, Alan, ¿Cómo gracias. están? Bien, bien, gracias a Dios, pues aquí, pues muy, muy contentos de su invitación y la verdad, pues nos sentimos nerviosos también, ¿no? Creo que es parte de todo esto el sentirse nervioso, pero creo que Dios tiene cosas maravillosas. Siempre lo he dicho, Dios es un Dios grande, Dios maravilloso y siempre tendrá cosas maravillosas. No sé, amor. Bueno, pues buenas noches, Dios les bendiga. Gracias también por la invitación. Es un honor también estar aquí, poder compartir con todos los que nos escuchan y también, bueno, primeramente pensamos y creemos que Dios es el que se mueve y a través de lo que vamos a compartir, Dios va a hacer grandes cosas y gracias por esa invitación nuevamente. No, pues muchas gracias a ustedes porque la verdad es que su ministerio en lo personal a mi familia y a mí nos ha bendecido bastante. Los pastores son maestros también del Instituto Bíblico. Apenas tuvimos una clase muy padre que se llamó Los viajes de Pablo y hemos tenido otras clases que nos han enriquecido bastante. Pero el día de hoy queremos hablarles acerca de la importancia de los altares familiares. Es algo que pues en nuestro corazón ha estado. Creo que la familia es fundamento para la iglesia y creo que también el tener altares familiares, el poder compartir en familia con los hijos, sea cual sea el número de la familia, ¿verdad? Siempre es Así importante es, sí. tener pues como que esos momentos de adoración, esos momentos de conexión con nuestro Padre. Y pues bueno, Pastor, antes de iniciar de lleno, ¿qué nos podría comentar acerca de la importancia, sobre todo, de un altar familiar? Bueno, pues yo creo que es el inicio de una explosión espiritual. Cuando nosotros tomamos los principios, los valores de Dios como algo importante, viene una manifestación poderosa de Dios que empieza a trascender hacia lo que es la iglesia. A veces pensamos que los grandes moveres, los grandes cismas, los grandes avivamientos comienzan por una iglesia en general, ¿verdad? Por un grupo de gente que se congrega y que es dirigida por el pastor o por el líder que está en ese momento. Pero quiero hoy externar que todo eso no va a dar el resultado cuando la congregación, las familias que se reúnen en el lugar, comienzan verdaderamente a buscar de Dios y a tener importancia los valores y principios de Dios para sus vidas. Y en eso se cimentan lo que es el altar familiar. Pudiéramos decir que la importancia del altar familiar tiene que ver pues con muchas situaciones históricas en el aspecto de la Biblia y cómo Dios lo instituye, aún para los judíos, para el pueblo hebreo, Israel, ¿sí? Cómo Dios les cimenta los principios de un altar familiar y que de ahí va a emanar la bendición no solamente a una vida personal, sino a una vida familiar, congregacional y generacional. Y eso es importante tener muy claro, ya que cuando en la iglesia, las familias que conforman la iglesia lo logran comprender, lo logran entender, es ahí donde la iglesia empieza a cobrar una fortaleza y empieza a ver un alcance maravilloso, no antes. Y a veces, pues pensamos que todo eso tiene que ver con, pues, los líderes de iglesia, el pastor, y queremos depositar esa responsabilidad cuando la responsabilidad inicia
en casa, en lo personal, con las familias. Familias transformadas va a traer iglesias transformadoras. Sin familias transformadas, la iglesia comienza a caer en una religiosidad, en un estar pasivos, ¿sí? Se requiere de una funcionalidad. Y quiero externar como parte de esta plataforma de los altares familiares, que el altar familiar atrae el mover del Espíritu Santo. Y el mover del Espíritu Santo es lo que va a impulsar a poder reflejar el amor a Dios en todas las áreas que se requieran. Esa es la importancia del altar familiar. ¿Sí? Quisiera agregar esta parte que es importante dentro de estas bases, ¿no? Porque hace algunos segundos o minutos decía que tiene los principios y valores, Dios los inventó desde el Antiguo Testamento, desde que el pueblo de Israel se constituye como tal, ¿sí? Y eso es algo que enseñábamos en la clase en el trimestre pasado, que hablábamos precisamente sobre el tabernáculo y toda esa situación. Hablábamos mucho del aspecto del sabbat, ¿no? Y decíamos que eh, el sabbat se fue diluyendo, se fue transformando en un formato religioso prácticamente. Simple y sencillamente para los judíos terminó como un formato religioso. Pero en su origen el sabbat era el principio de qué? De poder unir a la familia. De hecho, algunos judíos ortodoxos que llevan el sabbat, aunque sea religioso, tienen ese principio. El día sabbat un día obligatorio, nadie trabaja, nadie hace otra cosa, sino que se reúne en casa como familia. ¿Cuál es el objetivo? Meditar en lo que es los salmos, en lo que es los proverbios y sacar de ahí enseñanzas, poder tener una unificación como familia. De ahí del Sabbat, cuando lo vemos, porque lo podemos ver ahí en Deuteronomios, en Deuteronomio 6, desde el verso 1 al verso 9, cada judío tiene esta parte de lo que es en el Sabbat, tiene lo que se le llama el Shema, ¿sí? Y ahí en Deuteronomio 6 1 al 9 es una parte muy larga, pero está hablando precisamente esta parte de la escritura de lo que Dios está instituyendo, ¿sí? Pero muy importante ahí en el verso 7 empieza a dar una serie de indicaciones, ¿verdad? Lo puedo leer, pastor? Sí, adelante, adelante, por favor. Perdón que lo interrumpa, pero me pareció muy interesante. El verso 7 dice de Deuteronomio capítulo 6, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Correcto. Y ahí está hablando precisamente de qué, de la ley, de los valores y principios que Dios estaba estableciendo. Y qué importante es que dentro de lo que es el altar familiar se cimente eso, los principios y valores en casa, que ya se han perdido. Tal parece que en los tiempos actuales la sociedad ha acumulado una serie de principios personalizados según el mundo que nos alejan de Dios. Hoy mucha gente habla de Dios simplemente como un formato religioso, como algo que sí tengo que cumplir, tengo que hacerlo, pero no toma una gran importancia en mi vida porque al fin y al cabo yo tomo mis propias decisiones. Y lo que Dios pueda indicarme o decirme, sí tiene importancia, gracias Dios por ayudarme, pero yo soy el que decido. Y eso es algo que ha ido corrompiendo la sociedad. Si hoy vemos, no hablemos solamente de nuestro país, sino hablemos en un estado global, ¿sí? En un formato del mundo, ¿sí? Vemos que
ahí se ha ido perdiendo esos valores y el mundo ha surgido con sus propios valores egoístas, sus propios valores egocéntricos, que no nos llevan a nada. Y la familia se ha ido como desquebrajando. Y la base de la sociedad es la familia. Sin la familia, la sociedad queda perdida, la sociedad queda extraviada, ¿sí? Y ahí donde el diablo quiere meter. Sabe el diablo que dividiendo familias, que dividiendo matrimonios, ha roto la base familiar. El estado de bendición total de Dios para la familia se ha totalmente corrompido. Y entonces se desquebrajan las familias. La sociedad queda entonces nulificada. Es por eso que hablo de estas bases. Ahora, lo que acabamos de leer ahí en Deuteronomios, ¿sí? Todo es desde el verso 1 al verso 9, ¿sí? En el Sabbat es lo que se medita. Es como una oración esta parte para el judío. Le llaman ellos el Shema, ¿sí? Porque es el principio el afirmar la presencia de Dios y poder ser guiados, ¿sí? En lo que Dios quiere. Eso es, ya hablamos en otra situación, voluntad de Dios. Y cuando entendemos voluntad de Dios, las cosas van a girar. Entonces, todo esto tiene que ver con la importancia del altar familiar. Cuando comprendemos que no es algo que alguien pensó, no es algo que a alguien se le ocurrió, sino cuando entendemos que es Dios el mismo que instituyó el altar familiar, entonces nos surge una gran preocupación de volver a recuperar esa parte. Eso es algo importante. Ahora, hay tres cosas que tienen que ver precisamente con la importancia. Yo veo aquí tres cosas, ¿no? Primeramente, ¿por qué es importante el altar familiar? Porque unifica a la familia primeramente. Ese es el objetivo de Dios. Que las familias permanezcan unidas. Me recuerdo las frases del Señor Jesús, ¿verdad? Ahí en Juan 17. Yo quiero que estos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Qué declaración más tremenda. Quiere decir que en la mente de Dios para nosotros, no solamente como iglesia, sino como familias de la iglesia, la mayor importancia es que unificar a la familia. ¿Sí? Y más adelante el apóstol Pablo enseña e instruye al respecto de la unificación familiar y dice, somos una sola fe, un solo bautismo, una sola creencia. Entonces vemos que para Dios la unificación, el unirnos como familia es muy importante. Entonces, ese es uno de los puntos importantes del por qué hacer el altar familiar. Unificar. Dos, fortalecer ¿a qué? A la familia. Cuando las familias se unen, las familias son fuertes. Se logra todo. Cuando las familias se dividen, se separan, cada quien camina por su rumbo, entonces la familia se pierde, los objetivos se pierden, las cosas se ponen más complicadas. Pero cuando caminamos unidos como familia, entonces podemos lograr cualquier cosa en cualquier momento, sean momentos buenos, sean momentos malos, sean momentos alegres o sean momentos tristes, unidos caminamos y entonces estamos fortalecidos. Pudiéramos decir que un resultado de la unidad entonces es la fortaleza familiar. Y eso es a lo que nos lleva a altar familiar. Y un tercer elemento es que nos desarrolla como familia, o sea, nos impulsa a ser mejores, nos hace crecer como familia. Y eso es lo que Dios quiere, que las familias crezcan. No, Dios no quiere en las iglesias familias conformistas, familias que digamos estancadas, porque lo he dicho muchas veces, es tan malo el estancamiento que la misma agua cuando se estanca no nada más se echa a perder, sino que se convierte en un foco de infección. ¿Sí? Y hay que retirar. Es lo mismo, las familias, el cristiano cuando se estanca, tiene un peligro, se puede echar a perder. Y entonces empieza a infectar a otros.
Híjoles, eso es tremendo. Quiero decir esto entre paréntesis. Es por eso que hoy en día vemos muchas divisiones en muchas iglesias. Pero es porque no tenemos familias fuertes. Se dividen. Cualquier cosa se desunen. No ven ni siquiera, si no se logra entender el principio familiar interno humano, ¿cómo poder entender entonces el principio familiar espiritual? Y eso es algo muy importante. Por eso necesitamos recuperar esos tiempos con la familia, el altar familiar, establecerlo. Híjoles, qué tremendo. Es impresionante. A veces pareciera que, o muchas veces, porque pues todos somos parte de una familia, ¿no? Todos como sea, pero todos formamos parte de una familia. Pero qué importancia tiene este principio a la luz de la palabra de Dios. Vemos cómo fue un diseño de Dios, ¿verdad? Que cómo el Señor fortalece, porque a veces nos preguntamos, bueno, ¿y por qué la familia está así? ¿Por qué la familia hay división? ¿Por qué hay pleito? ¿Por qué hay contienda? Pues estás haciendo tu altar familiar, están haciendo, o sea, hay que regresar a las bases, o sea, no, a veces le buscamos por un montón de lados y cuando el Señor ya puso, ya estableció un principio para que nosotros pudiésemos, pues, echar mano de ello. Y la verdad es que, pues, a veces pareciera complicado, pareciera difícil, pero es cuestión de decisión, ¿verdad? Hermana, ¿usted qué nos puede comentar acerca del altar familiar? Yo creo que es bien importante entenderlo primeramente en lo personal, porque cuando tú lo entiendes personal, vas a ayudar a los demás. Entonces, uno tiene que primeramente decirle la importancia, principalmente es decir, bueno, yo entiendo que debo de tener una comunicación primeramente yo con Dios. Yo tengo que amar a Dios, tengo que servir a Dios. ¿Para qué? Para cuando nosotros, cuando somos padres, les enseñamos a nuestros hijos el amar a Dios, servir a Dios. Entonces, si yo no amo a Dios, si yo para mí no es importante estar en la iglesia, no es importante estar sirviendo a Dios, ¿qué va a pasar con mis hijos? Nunca lo van a hacer. El ejemplo somos nosotros. Cuanto yo amo más a Dios y le enseño a mis hijos a amar a Dios, mis hijos van a amar a Dios. A nuestro caso, nuestra familia, nosotros tenemos dos hijas. Ahorita ya ellas son señoritas, ya no son niñas. Pero desde chiquitas, es más, yo me acuerdo desde el vientre que yo estaba en el embarazo y me pasó de las dos. Yo siempre, a mí me gusta alabar al Señor y me meto, o sea, a mí, yo me olvido de los que tengo al lado, ¿no? Porque yo he entendido la importancia que es amar a Dios y cantarle y en la alabanza. Yo me tenía que sentar cuando empezaba la alabanza porque pues se empezaba a mover mi estómago, ¿no? Desde chiquitas, desde el vientre. Entonces por eso dice el Señor que desde el vientre el Señor nos toma. Y yo creo que a mis hijas las tomó. Entonces desde chiquitas les hemos enseñado a ellas a amar a Dios, involucrarlas a ellas. No nada más decirle, vente, nos toca ir a la iglesia, no. Ellas siempre han estado involucradas y les hemos enseñado a ellas a amar a Dios. Porque ahorita la fecha que ellas ya tienen una edad adulta, vamos a llamarle así, ya no son, son adultas, pero jóvenes, de ellas sale ya, ellas hacen su altar familiar, ellas hacen su altar personal, pero nosotros les enseñamos ya, y cuando hacemos el altar familiar, ya no se les complica. Pero a su vez ellas solitas, ya ahorita ellas buscan de Dios solos. Por eso es principalmente uno, principalmente es yo primero tengo que entender este principio, tres cosas que nos está diciendo. Yo tengo que entender que al tener el altar familiar, voy a unificar a mi familia. Yo quiero entender que al tener mi altar familiar, mi familia se va a fortalecer y yo quiero entender que también vamos a caminar bien, ¿no? O sea, ordenadamente. Entonces, primeramente es eso, que yo lo tengo que entender para llevar esos principios. Yo los entiendo y se los enseño a los demás. Porque si yo no los entiendo es por eso que las familias estamos mal. Y entonces ahí la palabra que nos acabamos de ver dice que las escribíamos, que se las repitamos a cada, y día y noche, se las repetían, porque el ser humano tendemos a olvidar, ¿verdad? Y si no nos están repitiendo las cosas, se nos olvida.
Entonces, tenemos que escribirla y a veces nos han, pues, pastores, predicaciones, nos invitan a que escribamos versículos bíblicos en las paredes, en el refrigerador, en las recámaras. Nosotros hicimos eso y mis hijas en sus recámaras tienen versículos escritos, tienen un cartelón grande donde nos hicieron hacer una tarea, las escribieron y entonces lo estamos repitiendo, repitiendo, repitiendo. Y estamos repitiendo porque eso es un mandato que el Señor nos ha dado y la familia nos hemos fortalecido en ese aspecto. Entonces no nada más somos nosotros, independientemente que seamos pastores, somos papás primeramente. Y como papás, primeramente, les estamos enseñando eso a nuestras hijas y lo han llevado a cabo. Por eso es bien importante, primeramente uno, para entenderlo a los demás y poder enseñar a los demás. Sí, híjoles, dijo muchas cosas, muy interesantes, pero quiero enfatizar la parte de que antes de ser pastores son padres. El versículo 6 eh, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, haciendo referencia a que, pues primero sobre ti, ¿no? Primero sobre tu corazón para que tú se las puedas repetir a la gente que amas, porque ¿cómo vas a repetir algo que tú no haces? ¿Cómo vas a enseñar algo que tú no practicas, que tú no haces? Es parte también de nuestra responsabilidad como padres, ¿no? Enseñarle a nuestros hijos, ahí para todos los papás que nos están viendo. Sí, no, y es impresionante ver la importancia. Pero de ahí me lleva a un segundo punto eh, que viene a mi mente y a mi corazón y lo escribí para que no se me pase. Y ese segundo punto es, ¿por qué hacer un altar familiar? O sea, ya entiendo la importancia. Ahora es, bueno, ¿por qué lo tengo que hacer? Y entonces cuando yo veo esto, lo desgloso en tres partes. Primero, porque Dios pensó en un legado. El que nosotros entendiéramos que lo tenemos que hacer, que parte de nuestra vida, es precisamente por el legado. Dios, siempre lo he dicho, Dios no nos ve como personas individuales o como matrimonio individual. No, Dios nos está viendo, Dios está viendo prácticamente nuestras generaciones. Porque así como dice en la escritura que Dios visita la maldad de generación a generación, ¿sí? También nos hace entender que de generación a generación Él está con el bien. De hecho, uno de los salmos habla precisamente de eso, ¿verdad? De generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos, ¿verdad? Entonces, cuando yo veo esto en la escritura, puedo entender que Dios está ocupado y preocupado en nuestras generaciones. Entonces, ¿por qué yo tengo que comprender no solamente la importancia de el altar familiar, sino el poder hacerlo, o sea, ponerlo a la práctica? Primeramente es por mi generación. Y a veces, como decíamos hace rato, como padres en una iglesia, a veces queremos echarle la responsabilidad espiritual y de bendición al pastor, al líder. ¿Sí? Es que yo llevo a mi hijo o a mi hija a la iglesia para que ahí le enseñen y para que ahí le demuestren que Dios es importante. Cuando esa responsabilidad sí, debe de ser en casa, iniciar en casa. ¿Sí? Cuando como padres entendemos esa importancia de anhelar la presencia de Dios, no solamente ir a la iglesia y como familias en general alabar, adorar a Dios, aprender cosas que Dios quiere para nuestra vida, sino que ahora eso lo llevo a mi casa. Entonces el altar familiar, ¿sí? Empieza a tomar la fortaleza, ¿sí? Y la firmeza de qué? De ir a qué? A mi generación. Entonces, hago mi altar familiar, ¿por qué? Porque me preocupa mi generación. Me preocupan mis hijos. En este caso tenemos dos niñas, ¿verdad? Bueno, y siempre les digo niñas y ya mi esposa dice, ya son señoritas, ¿verdad? Pero hay algo que es importante, o sea, a mí me preocupa que ellas tengan una fe viva
en un Dios vivo, ¿sí? No que tengan una simplemente creencia, porque para creer cualquiera puede creer. Pero aquí cuando tenemos una fe viva en un Dios vivo, estamos hablando no solamente de creer en Dios, sino de creerle a Dios. Y eso se enseña, eso es parte de una enseñanza. Por eso, cuando yo me preocupo por mi legado, por mi generación, ¿sí? Entonces puede venir a mi mente lo que dice Proverbios 22:6. ¿Qué dicen? Dice, educa a tu hijo desde niño, y aun cuando llegue a viejo, seguirás tus enseñanzas. Híjoles, es importante porque esta es la versión, la nueva traducción viviente. ¿Sí es esa? No, hay la traducción lengua actual. Y me llama la atención que dentro de esta misma cita marca los otros dos principios. Dice, enseña al niño, una vez más, Ay, es que te la cambié. ¿ok? Dice, enseña a tu hijo, enseña al niño en qué, en todo lo que tiene que ver, o sea, eh, en la educación. Desde niño. Educa al niño, esa es, una vez más léelo, por favor. Educa a tu hijo desde niño, y aun cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñanzas. Entonces vemos que cuando, cuando yo empiezo a preocuparme porque mi hijo, mis hijos, mis hijas busquen de Dios, tiene que ver esa preocupación de búsqueda con dos puntos que remarca. Uno, primero, las enseñanzas. O sea, cuando fuere viejo no va a olvidar las enseñanzas que se le dieron. Y la enseñanza tiene que ver no solamente con instrucciones o con palabras, tiene que ver con qué, con ejemplos, ejemplos de vida. Por eso Dios cuando viene a nuestra vida cambia nuestro formato de pensar, nos revoluciona en nuestra manera de pensar, porque Él está pensando en las generaciones y cuando nosotros somos transformados como padres, entonces nuestros hijos van a ser transformados. Y aquí ya no tiene que ver si el líder está o el pastor, aquí tiene que ver con la presencia que yo tengo como papá, la presencia que tiene mi esposa como mamá, los dos como padres. Y eso va a traer un reflejo de lo que Dios quiere. Les estamos enseñando. No solamente el leer la palabra y el poderles hacer comprender lo que dice la palabra de Dios, sino que ellos ven que nosotros ¿qué? La vivimos. Vivimos esa palabra. Y es cuando la palabra se vuelve viva y eficaz. En ese momento. Quiere decir que cuando yo instituyo mi altar familiar, ¿sí? No solamente lo instituyo en mi casa por preocuparme por mi generación, sino que ahora me lleva a una responsabilidad. ¿De qué? De vivir en los principios de Dios para enseñárselos a quién, a ellos. Y entonces estoy asegurando, ¿sí? La firmeza de fe en sus vidas. Entonces las generaciones empiezan a fortalecer. Y vemos el otro punto ahí, donde dice Proverbios. No solamente es enseñar, sino que Dios quiere que ¿qué? Que eduquemos. Edúcales. ¿Sí? Pero lo veíamos con respecto a la enseñanza, lo veíamos ahí en Deuteronomios capítulo 6, verso 7, ¿verdad? Le vas a decir, le vas a hablar de esta ley a tus hijos. Al salir, al entrar, yo les voy a enseñar cómo caminar. Las vas a poner en toda la parte de tu casa para que las repitas y no se les olvide. Eso es una enseñanza, eso es una instrucción. Y la instrucción me lleva entonces a un moldeamiento, a una educación. Y cuando en casa nos preocupamos por la enseñanza, la educación es un resultado. Y Dios nos habla ahí en Efesios capítulo 6, verso 4, precisamente sobre la educación. Yo quisiera que la pudiéramos leer, amor, en la versión Dios habla hoy. No sé si la tengas ahí. Efesios capítulo 6, verso 4. ¿Sí? ¿Qué dice? Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos,
sino más bien edúquenlos con la disciplina y la instrucción que quiere el Señor. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y alguien pudiera decir, bueno, ¿esto qué tiene que ver con los altares familiares? Tiene que ver mucho, porque cuando nos reunimos como familia, yo sé que a veces nos reúne el equipo de fútbol, ¿verdad? Bueno, desafortunadamente nuestra selección que nos desilusionó, pero ahí estábamos, ¿verdad? Y nos une a veces ese tipo Pero termina el fútbol y cada quien corre para su lado. Y Dios quiere que la importancia que damos en esa unión, a lo mejor para hacer una actividad o para ir a algún lugar, que ese mismo interés de unificación lo llevemos para una búsqueda con Él. Y eso es lo que va a transformar nuestras vidas. Eso es lo que va a cambiar nuestro sentir, nuestro pensar, y no nada más el nuestro, sino el de nuestra generación. ¡Wow! ¡Qué importante es esto! No nada más es leer la palabra, no nada más es preocuparnos por nuestro legado, sino ahora nos habla de qué? De impulsar a mis hijos a anhelar a Dios. Y algo que decía mi esposa hace rato, o sea, mis hijas lo han visto de nosotros, ¿sí? Y ahora ellas, en su devocional personal, ellas lo tienen. Ya no tenemos que decir, hija, haces tu devocional. Y no, ellas solas tienen su devocional. Al contrario, nos ganan ahora. Sí, o sea, A veces ya las escuchamos sin que les digamos, digo, ay, ya Jocelyn ya empezó, ay, ya de ella también. Wow, Señor, gracias, porque realmente ese desde niñas que lo han hecho, te impacta más, de verdad te llena de satisfacción cuando tú no les tienes que decir y las escuchas. Y muchas cosas Dios ha usado a mis hijas para nosotros y nos han hablado a través, y una de ellas me ha dicho, Dios me ha hablado y me dijo esto y quiere que te diga esto. Y es una de las cosas que no lo cambias con nada y dices, wow, Señor, a lo mejor no he sido la mamá mejor, pero al ver eso es una satisfacción que sientes, porque no nada más ahorita es el fruto desde pequeños. Y los que tienen ahorita hijos pequeños, disfrútenlo, enséñenles, porque realmente hay resultados más adelante. Se ve, se ve, yo lo digo con esa experiencia que a mí me han ministrado mis hijas al escucharlas, al que ellas tengan su devocional personal. Es algo impactante. sí, 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 adelante. es sí impactante porque creo que el hecho de modelar nosotros como padres a nuestros hijos, pues tiene relevancia para ellos, porque aunque sean pequeños se dan cuenta, ¿no? Aunque son Así pequeños es. se van dando cuenta de que nuestras palabras a veces no son tan congruentes con nuestros actos o qué tan congruente es lo que vivo y lo que predico, porque nuestros hijos son a veces los que viven con nosotros, ¿no? Por Así ejemplo, es. a lo mejor en su casa me atrevo a pensar de que, bueno, ustedes que ya tienen un trayecto, un camino recorrido como papás y como pastores, pues llegan a la casa y tal vez sus hijas, "Ah, bueno, aquí eres mi papá, ¿no? Te quiero ver como papá, no como pastor, ¿no? Y a veces es complicado, bueno, me imagino, ¿verdad? Esa parte, Sí, sí. porque pues sí, a veces resulta difícil, porque digo, a veces en cuestiones de cuando uno decide, porque podría decir la gente a lo mejor que nos está viendo, pero pastor, es que es bien difícil, son bien rebeldes, mis hijos no quieren, se están durmiendo, están bostezando, no dejan el teléfono, etcétera, etcétera. Pero claramente hoy estamos viendo pues primero la importancia, luego el por qué, pero estamos casi llegando a la mitad de este bloque y, y el pastor no se va a ir sin antes enseñarnos cómo hacerlo, porque tal vez tú que nos estás viendo dices, bueno, pues sí suena muy bonito, mi padre, pero nunca lo he hecho. ¿Cómo lo voy a hacer? Cómo voy a decirle a mi familia? Tal vez está en tu corazón, pero pues te invitamos a que no te despegues para que pues podamos aprender juntos cómo hacer un altar familiar. Ahora sí, pastor, díganos. Pues mira, antes de pasar en el cómo, quiero cerrar en el porqué, precisamente de lo que tú hablabas, y tiene que ver con educación, con ejemplo, en lo que transmites. ¿Qué beneficio tomamos? Mucho. Ahora vuelvo a repetir, ya tenemos nuestras hijas jóvenes, pero ellas pasaron todo un proceso y nosotros preparamos
ese desarrollo, vamos a llamarlo escolar, porque a veces hemos topado con que, bueno, los pequeños van creciendo, ¿verdad? Y en el kinder pues se agarran de nuestra mano, ¿verdad? Y llegan a la escuela, pero ya en la primaria pues ya empiezan a caminar solos y a veces en la secundaria ya dicen, déjame aquí, papá, ¿verdad? En la esquina. Y cuando llegan a medio superior, no, no se diga nada, no, no, no llegues, ¿verdad? Porque se pone tenso el asunto, ¿verdad? Y no hablemos ya de profesionistas, ¿verdad? Entonces, eh, hablo de que es una preparación, esta búsqueda de Dios, esto que es implementar el altar, un reflejo de ejemplo que puede marcar la vida de nuestros hijos para que ellos mismos puedan tomar las decisiones correctas en el momento correcto. Y no necesitamos estar nosotros como papás. Y es algo que yo veo al cabo de muchos años, muchos padres de familia, lo veo en cada junta que pude estar de padres de familia en la escuela, en secundaria, en primaria, en media superior. Si es que pues mi hijo no me hace caso, es que mi hijo o mi hija pues toma sus propias decisiones y hay una gran preocupación. Y algo que nos trajo tranquilidad, y eso le enseñamos a otros, a otras familias, le enseñamos a otros matrimonios a que lo desarrollen así, ¿sí? Y trae resultados. Que cuando ellos crecen bajo un temor de Dios tan grande, aprenden los principios desde pequeño en una forma tan concisa, ¿sí? Que cuando llega la oportunidad que están solos, ¿sí? Y tienen que tomar una decisión como vámonos de pinta o bríncate esta clase y no digamos otras más violentas como fuma esto o toma esto otro, ¿verdad? Y algunas mucho mayores en violencia, hablamos como ahora en la actualidad, ¿no? Pues vamos a tener relaciones sexuales, ¿verdad? Ellos, bajo este temor, bajo esos principios que en el altar familiar han ido precisándose, ¿sí? Ellos pueden tomar las decisiones correctas y poder decir un no cuando se tiene que decir un no. Esa es la trascendencia, ¿verdad? Ese es Que es el resultado, porque pues a veces los papás queremos enmendar cuando no educamos, no enseñamos, no les, no les modelamos. Y qué importante, de verdad. Ahorita escuchando, digo, los que tenemos hijos, pues Dios nos da ahí la clave, ¿verdad? Que en un altar familiar, porque pues como usted bien lo menciona, tal vez en la adolescencia los hijos van creciendo, se van volviendo un poquito más rebeldes, van adquiriendo ciertos comportamientos, algunos naturales por la edad, pero se van topando con gente también que les puede influenciar de una mala forma. Y que si no hay un cimiento de un altar familiar, pues corremos el riesgo como familia de que es por ahí Así se es. nos pueda, se nos pueda ahí como que quebrar, ¿no? La familia. Así es. Y lo peor, Alan, es de que después, como papás, le queremos echar la culpa a las autoridades espirituales. a Dios, principalmente Y también. luego resulta que hasta Dios tiene la culpa, ¿verdad? Ay, Dios, es que tú no tuviste cuidado de mi hijo. No. ¿Dónde estabas? Sí. O es que el pastor echó a perder a mi hijo porque no le aconsejó. No, espérate. El mayor consejero, y hablemos a lo mejor de otro tema, el sacerdocio en casa es depositado en los padres. Quiere decir que la responsabilidad de educación, de enseñanza, de guianza, de temor a Dios, recae en los padres. Eso es. Y es por eso que Dios nos va a pedir cuentas. Y a veces lo tomamos así como algo ligero. Ah, sí, Dios me va a pedir cuentas. Sí, pero cuando llegue el momento, híjoles, ahí entonces, como dice la escritura, va a ser el lloro y el crujir de dientes, ¿verdad? No, hombre, va a decir, Señor, dame otro chancecito. Sí, pero
Bueno, estamos hablando ahorita de la importancia. Ahora, teniendo ya estos principios que hemos platicado, estas bases, lo que tú comentabas ahorita, bueno, ¿cómo hacer un altar familiar? ¿Cómo lograr esa parte? Bueno, primeramente, lo primero que tengo que hacer es salirme de lo religioso. Dios no quiere que veamos la vida cristiana como una parte religiosa, aunque el mundo así la quiere enmarcar. Porque cuando hablamos de religión estamos hablando de reglas, estamos hablando de reglamentos que hacen dura tanto el momento como el lugar. ¿Sí? Entonces, un altar familiar no debe de ser algo ni religioso, ni siquiera impositivo. Debe de ser algo deseoso, algo que anhelamos, ¿sí? Mm, Perdónenme la comparación, pero ese anhelo al que me refiero es como cuando alguien se pica con una serie, ¿verdad? O con una telenovela. Bueno, antes eran telenovelas, ahora son series, ¿verdad? Alguien se pica y terminó el capítulo y ya están esperando la hora del próximo capítulo porque ¿qué va a pasar? Algo va a ocurrir, ¿verdad? Y estoy hablando de ese tipo de deseo que tenemos que provocar en casa para buscar de Dios. Por eso, entonces, queda fuera la religiosidad. Cuando yo hablo de religiosidad, quiere decir que un altar familiar no es no es la plataforma, no es el momento de que papá se sienta pastor, ¿verdad? Y diga, ahora sí, aquí vamos a empezar y El culto otra vez. el culto, ¿verdad? Y empieza toda una serie de ritualismo. Perdón que ocupe esta palabra, pero a veces caemos en esos Sí. conceptos, ¿no? No, 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 no. A ver, en mi altar familiar vamos a tener este canto y por favor, los niños calladitos. Y si el pequeño te da un pellizco, ¿verdad? El que tienes que estar. No, no, espérate, no es así. Porque ya estamos imponiendo. ¿Qué pasa con eso? Por eso a veces los jóvenes, los adolescentes, los niños dicen, no, pues otra vez ahí. Y a veces lo hacen por cumplimiento, ¿verdad? No, pues es que ya me dijo mamá, ¿verdad? Ya me dijo papá, que si no estoy, que si no estoy tranquilito, pues híjole, pues no voy a ver el programa favorito. O no voy a salir a jugar con mis amigos, o etcétera. No es un estado obligatorio. Tenemos que buscar nosotros como papás la manera de acercamiento. Por eso el altar familiar, como decíamos hace rato, trae unificación. Y los responsables, las autoridades en casa, que es papá y mamá, porque a veces también queremos dejarle toda la carga al papá. No, no es que a mí me dijo el pastor que tú eres cabeza de hogar y ahí ver tú cómo lo ves. No, estamos hablando no solamente de un derecho, sino de una autoridad compartida. Entonces es la responsabilidad de ambos y ambos tienen que platicar y ver si realmente hay una preocupación de su generación, de sus hijos y futuros nietos, ¿sí? Entonces tengo que ponerme de acuerdo en cómo lo voy a lograr, cómo voy a traer a mi familia. Y debe de haber un formato que me va a llevar bueno, no quisiera marcar esta palabra, a un método, ¿sí? Pero un método abierto, no un método rígido, ¿sí? Que caigamos en lo que estamos hablando, religiosidad. Entonces, primero, ¿cómo lo debo de hacer? Primero tengo que sacar de mi mente y mi corazón, ¿sí? Que no debo de tener mi culto personal ahí con mi familia, ¿verdad? Y siento hasta el perro y al gato, ¿verdad? Órale, para que no, tengo que sacar esos conceptos. Entonces, viene, ¿cómo puedo desarrollar todo esto? Primero, todo lo debemos de basar en la palabra de Dios. Entonces, tengo que buscar pasajes bíblicos. Tengo que empaparme de diferentes versiones, como ahorita hemos estado leyendo la escritura y vemos que ver de una versión a otra versión no solamente nos trae más luz, sino que nos muestra un interés mayor. ¿Sí? Entonces, tengo que preparar esa parte. Ahora, al hablar de pasaje bíblico,
No estoy diciendo de que, bueno, en tu altar familiar, agárrate el pasaje bíblico del Salmo 119, ¿verdad? Y órale, vamos a enseñar el 119 porque va a ser, pues, eterno, ¿verdad? Ya los niños están durmiendo después de los 15, 20 minutos y tú sigues, ¿verdad? Echándole con todo. No, agarra pasajes bíblicos que sean específicos, concretos, Chiquitos. ¿sí? Que puedan servir a mi familia, que puedan traer una enseñanza. No necesito leer 10 versos, con uno o dos versos que yo lea en ese momento va a ser suficiente, ¿sí? Suficiente. Y más cuando tenemos nuestros hijos son pequeñitos, ¿sí? Pero aún cuando ya son adolescentes y jóvenes, creo que los pequeñitos nos aguantan más que los adolescentes y jóvenes, ¿verdad? En 5 minutos hablan, ya se quiere ir al adolescente, ¿no? Entonces tengo que marcar su interés en ese verso. ¿Y cómo lo voy a leer? ¿Cómo lo voy a expresar? ¿Sí? Y comenzar a ponernos de acuerdo. Y les empezamos a enseñar. Y no solamente recae sobre el papá. El papá siempre debe de leer el verso. No, mamá también. Y después cuando los niños van creciendo, pues ahora, pues el mayor y luego el que sigue. Y no sé, hay familias a veces numerosas, ¿verdad? Pero a veces hay familias muy pequeñas, ¿no? Y entonces ir rolando, que cada quien pueda ir teniendo parte de ese altar familiar. Ahora, algo que se aúna al pasaje bíblico es ser breve en el comentario. Eso es algo importante en un altar familiar. Sé breve. O sea, si le vas a escarbar a un verso de la escritura, no vas a acabar. ¿Sí? Yo he leído la escritura de Génesis, Apocalipsis. Sí, en todos estos años que llevo de haber conocido del Señor, he leído la escritura 36 veces completa. Y cada vez que la leo le encuentro algo nuevo. Hay pasajes que los he leído 20 veces y 20 veces tengo anotaciones diferentes. Nunca terminas. Pero el altar familiar no es el instituto bíblico de tu casa. Porque a veces así se toma. No es la escuela dominical, ¿verdad? No. Tu altar familiar es algo que va a cautivar a tu familia. Entonces, el pasaje corto que yo tomé, ahora le voy a dar un comentario breve. ¿Qué es lo que tengo que aprender yo y mi familia? Y esos pasajes con ese comentario, llevarnos a conceptos actuales. Conceptos que, y más cuando ya tenemos adolescentes y jóvenes, conceptos que abarquen cosas importantes dentro de su sociedad. El interés ¿Como que ellos qué? tengan. Correcto. ¿Cómo qué sería eso? Pues como las drogas, como las relaciones sexuales, como el respeto a los mayores, ¿sí? Diferentes puntos que nos van a llevar aquí a concretar un resultado correcto dentro de mi altar familiar. Tercero, ¿sí? Podemos tener un tiempo de canto, pastor, pueden decir, dentro de mi altar familiar, claro que sí, pero vuelvo a lo mismo, tienes que desconectarte del chip. ¿De qué? De que es mi culto personal, ¿verdad? Es mi culto aquí familiar y aquí todos levanten las manos, ¿verdad? No. Podemos ir a un tiempo de canto, de alabanza, de adoración, sí. ¿Cuántos? No vayas a agarrarte, grabaste la alabanza del domingo y es la misma que te pones, ¿no? No, espérate. Un canto que tú puedas llevar a tu familia a adorar. Si son pequeños, no te agarres cantos de adultos, ¿verdad? Ay, a ver, los niños, renuévame. Y ahí está el niño cantando. ¿De qué me va a renovar el Señor, no? No. Yo me acuerdo que mis altares familiares los decimos con el canto este de Cristo es mi amigo, ¿verdad? Y agarramos otro de mi superhéroe y ahí estábamos. Y se emocionaban ellos. Y yo me tenía que hacer como mis hijas. Y brincaban y yo también.
Ay, no, es que yo soy el papá y estoy muy acartonado. Pues quítate el cartón, ¿verdad? Y comienza a ser parte. Eso es lo que nos unifica como familia, ¿sí? El que somos parte. A veces necesitamos poner nada más un canto de meditación. A ver, vamos a escuchar este canto. En tu teléfono, en tu reproductor. Bueno, escuchemos qué nos quiere decir. ¿Qué entendemos de este canto? ¿Qué te imaginas? A ver, cierra tus ojos, ¿qué te imaginas de este canto? Y estoy sacando lo que es religioso, lo que es acartonado, y llevarlo a mi familia a un interés. Espero que la gente que nos esté viendo esté tomando nota porque la verdad es que pues son puntos que son claves. Tampoco es una velada de oración, ¿verdad? No, No, no vas no, a hacer no. tu altar y vas a empezar a las 7 y vas a acabar a las 6 de la mañana Así es, no. porque pues eso no se vale. No, y es que a veces los hijos, es lo que con lo que nosotros hacemos, como que les decimos, vamos a tener nuestro altar familiar, pero es que ya lo hicimos en la iglesia. O sea, ahora aquí, Otra otra vez. vez, pero cuando ven que es diferente, que no es tanto una religiosidad, decir, de la iglesia lo traigo aquí en mi casa, entonces por eso ellos huyen a eso. Y cuando uno también entiende sus intereses de ellos, sus pláticas de ellos, porque uno tiene que conocer a los hijos, en la edad que tienen, en los momentos que tienen. Por ejemplo, cuando son pequeñitos, tienes que conocer las caricaturas, Ujú. lo que ellos ven, y meterte con ellos. Cuando son adolescentes, tienes que saber sus series. Cuando son jóvenes, tienes que saber. Entonces, sobre de eso tienes que hablar en tu altar familiar, porque te comunicas con ellos, se identifican contigo. Entonces, a veces hasta ellos dicen, es que me gusta este canto. Ah, pues hay que ponerlo. ¿Por qué te gusta ese canto? Ah, es que me gusta. Ah, pues hay que cantarlo. No vas a levantar las manos. Es más, a veces nosotros mismos ni cerramos los ojos, pero te estás centrado a lo que dices. Entonces, nosotros tenemos que ser bien prácticos, tenemos que ser también, entenderlos a ellos. Como dices, no los tenemos que tener a lo que somos nosotros. Yo vine con himnos. Mi mamá me enseñó himnos. Yo a mis hijas no les pongo himnos. Es más, a veces me dicen, ay, qué aburridos están. Porque era mi época. A mí me gustan los himnos, pero no los pongo, y no porque no quiera, sino muchas veces él está tocando cantos y le digo, ay, ponte este, ponte. Y a veces cuando ellas bajan, ay, esos no nos gustan. Bueno, ahora sí hay respeto también, ¿verdad? Respétenos ahorita, pero después ya. Y ellas ponen su música y es más, en todo lo que ellas han tenido como nuestras hijas, nos hemos familiarizado, tanto ellas con nosotros como nosotros con ellas. Y hablar de sus pláticas y a veces actualizarnos con ellos, porque hay a veces decir, es que esos cantos, pues esos cantos. Sobre ese canto, un canto cristiano siempre va a tener un mensaje. Y no nos tenemos que espantar y decir, ay, esos no son de Dios, no, sí son de Dios. A ver ese canto, ¿qué te trajo? ¿Por qué te gusta? Y entonces se van metiendo ellos a saber decir, ah, no, pues sí, está bien. Y oraciones pequeñitas, ¿no? Y ellos mismos van a empezar a desarrollar las cosas porque va a ser de esto a más. Bueno, algo, antes de que pudieras externarnos algo, Alan, me estaba acordando, en alguna ocasión, mis hijas les gustaba Bob Esponja. Bueno, no, no, su caricatura favorita. Y en una ocasión agarré y busqué la pura música de la entrada de ese programa. Y perdón que ahorita lo enfatice, pero el cantito dice Bob Esponja, Bob Esponja. Y empezaron ahí, y ellas les llamó la atención, ¿no? Que en ese momento donde empezó la musiquita, ¿verdad? Tin, tin, y a mí también me gusta, y ahora vamos a decir, Cristo cambia. Y dijeron, ay, sí queda. Y empezaron a cantar y a brincar y estábamos marchando allí. Eso es un altar. Le estoy sacando de algo rutinario a algo espontáneo, creativo. Eso le va a traer interés a mis hijos. En otra ocasión, en medio de un altar, les dije, porque a ellas les empezó ya en la adolescencia, les empezó a gustar mucho las películas de Star Wars, ¿no? Y de repente un día en un altar dije, hoy vamos a hablar sobre el Imperio contraataca. Ay, a ver, sí, sí, ¿a qué? Ay, y empecé a hablar precisamente de cómo el enemigo quiere matar la luz que Dios ha puesto en nosotros.
Y empezaron a entender, ay, entonces Darth Vader es como el día. Y empezaron a identificar algo que pudiera ser ficticio, traerlo a una realidad de cómo el diablo nos atacaba. Qué manera más creativa de empezar a ver cómo jalar a nuestra familia en una búsqueda de Dios. Y si no la jalas tú, la va a jalar otra cosa, ¿verdad? Así es, así Ujú. Por eso uno tiene que estar familiarizado con ellos, porque tú tienes que estar actualizado en las pláticas que hay ahorita en este tiempo, la música que hay en este tiempo, porque nosotros tenemos que ser más audaces que los del mundo, tener que jalar a nuestros hijos, porque muchas veces las mamás, los papás nos lamentamos, porque la música del mundo siempre las va a llevar a que se pierdan sus vidas. La música cristiana siempre va a llevar a que renueven sus vidas, cambios. Pero si nosotros les queremos poner la música que nosotros como padres queremos, pues nunca los vamos a traer. Tenemos que ver qué es lo que ellos tienen. Por eso tenemos que tener una comunicación constante y conocer a nuestros hijos como son. Porque los demás lo vayan a conocer, pero yo conozco más. Tengo que conocer más a mi hija, más a mi hijo que los de allá afuera, para que yo los atraiga con lazos de amor, no con lazos de que te voy a disciplinar y si no vas a la iglesia no tienes derecho a esto y no tienes derecho. Los estamos alejando más y no es altar familiar, no es eso. Por eso yo decía desde el principio, tú lo tienes que comprender primero, para que tú atraigas a los demás. Y entonces a su vez ellos, a su edad que tienen los hijos, van a atraer a los demás. Van a decir, no sabes qué es que a mis hijas les han dicho, ay, es que tu papá se ve como, si fuera muy disciplinado o regañón, ¿no? Y dicen mis hijas, no, es que no conoces a mi papá y eso, porque hemos tenido un altar. Y luego a veces ya cuando nos conocen, ay, sí, yo me imaginé diferente las cosas y todo, porque se han atraído, pero ellas o ellos atraen. Nosotros atraemos, ellos atraen, pero es un conjunto. Y eso nos ayuda, no nosotros, de ahí arriba. Por eso uno tiene que estar bien conectado con Dios y decirle, Señor, dime qué hago. Señor, ayúdame a conocer a mi hijo, ayúdame, dame las palabras, dame la forma, dame la estrategia, dame la habilidad para poder conocer a mi hijo, conocer. Y mira, no nada más jalas a los hijos, sino la gente, los demás te ven y dices, empiezan a buscarte a ti, empiezan a buscar a tus hijos por lo mismo que ven algo diferente y no es tanto que estés atrás de ellos, sino porque se han dado cuenta de todas las cosas. Por ejemplo, una de las cosas, mis hijas ven muchas películas y yo las veo con ellas. ¿Verdad? Y sacamos de esa película algo nuevo. Ven una serie, vamos a verlo juntos. De ahí tenemos que sacar algo nuevo. Y muchas veces nuestras pláticas decir, y esta serie, yo le digo a mi esposo, yo tengo que ponerme así a la ligera, a estar atenta de lo que platican ellas, para que cuando ellas platican yo ya sé lo que están platicando y estar en su plática. Porque ahorita en este tiempo tenemos que ser más audaces que ahorita en las cosas y tenemos que tener la palabra bien aquí, para poder tener una habilidad y enseñar a nuestros hijos en esa parte. Sí, híjoles, que es tan enriquecedor todo esto, la trascendencia que tiene, la importancia que tiene el que nosotros nos decidamos a levantar un altar familiar. No, a veces no imaginamos la magnitud que esto tiene no solamente en nuestro corazón, ¿verdad? Sino no es algo, no es personal, es familiar y es generacional. Entonces, nos gustaría mucho que tal vez si tú estás pasando por un momento difícil en tu familia, si tus hijos han tomado una actitud distinta, diferente, si tu hermano, tu hermana no te habla, tu papá, no sé cuál sea la situación que estés pasando, haz un altar familiar. Pero mi esposo no quiere. ¿Qué se haría ahí, pastor? Si está el esposo y la esposa, sí lo quiero hacer, pastor, pero mi esposo no quiere. Aquí el punto de cambio no es cuando todos quieren.
sino es cuando alguien quiere. Dios no va, o Dios no cambia una ciudad, ¿sí? Por la multitud, sino por uno. Si uno inicia, ¿sí? Después otro le seguirá. ¿Por qué? Porque cuando atraemos la presencia de Dios a nuestra vida, la presencia de Dios se convierte en un imán. Y ese imán comienza a atraer a otros. Entonces no te preocupes, pero invítalos. Así como pudiéramos decir, va a venir el día del amigo en la iglesia y hacemos invitaciones y todo. Ah, sí, hoy es tal día vamos a tener una reflexión o vamos a tener una obra de teatro en casa. Sí, te invito. Ay, está re loco ¿verdad? Pero tarde o temprano va a estar ahí. Y Dios a veces es tan sabio que cuando alguien está comenzando a hacer, Dios comienza a, a provocar cosas alrededor de aquellos que no quieren, que los va a terminar atrayendo. ¿Sí? Va, hace rato decía así, bueno, si el esposo no quiere, no te preocupes, ora, bendícelo, haz tu altar familiar, y Dios se va a encargar del otro. A lo mejor en el trabajo un día le va a ir tan mal que va a llegar y va a estar en el altar familiar y dice, sí necesito. Y entonces se comienza en una atracción. Lo mismo con los hijos o la mamá, pero necesitamos ser puntos de cambio, puntos de cambio. Si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? ¿Sí? Si no lo hago aquí, ¿en dónde entonces lo voy a hacer? ¿Sí? Hay un canto que ahorita he estado practicando mucho, ¿verdad? Y dice en su primera parte, si me preguntas dónde hacerlo, digo aquí. Y si me preguntas cuándo hacerlo, digo oh. Y esa es la parte, ¿sí? No esperar a que todos estén, ¿no? Hago mi convocación. No llegó, tengo que buscar la manera de animarlo, de atraerlo. Porque esa es mi labor. Porque cuando comienzo en casa, eso va a ser reflejo de entonces alcanzar a otros. Entonces sí voy a alcanzar naciones. Pero si no puedo alcanzar al que está al lado, ¿cómo voy a alcanzar a las naciones? Y esos son los factores fundamentales. Bueno, hemos hablado entonces de atraerlos con pasajes bíblicos, no hacerlo religioso, sino hacerlo creativo, ¿verdad? A lo mejor un día, como ahorita decía, bueno, este pasaje bíblico, léelo, a ver, todos lo vamos a leer y lo vas a expresar sin palabras. Ah, ¿cómo lo vas a expresar? No, y a ver, pasa el primero y pasa el segundo de la familia. Todos esos aspectos atraen, pero nos hacen meditar, ¿sí? Vuelvo a lo mismo, o sea, tenemos que aprender a sacarle lo mejor a todas las cosas. Una parte que me impacta de la escritura es donde dice, eh, todo me es lícito, mas no todo me conviene. O sea, puedes agarrar, pero tengo que extraer lo mejor y lo voy a tomar. Entonces, puedo usar hasta una película. ¿Sí? Este día en nuestro altar familiar hice palomitas y ahí vamos a ver esta película. ¿En serio? Sí. Y terminó la película y ¿qué aprendimos? Y no es necesariamente cristiana. Bueno, si es cristiana, gloria a Dios. Pero si no, tengo que buscar la manera de traer esa enseñanza. Y entonces eso va siendo diferente, diferente. A eso, a eso hablaba ahí en Deuteronomio el Señor cuando dice, y las vas a poner en el techo, en las paredes, en donde sea para que se las repita. O sea, vas a usar todos los elementos que pueda haber a tu alrededor para llevarlos al centro importante que soy yo, dice Dios. Wow, es impresionante. Y creo que no hay pretexto, ¿verdad? No hay excusa para poderlo poner por obra.
y híjoles, en unos momentos más te vamos a enseñar cómo lo puedes hacer. Hermana, ¿quiere Sí, comentar? una de las cosas es que yo decía, todos formamos parte de una familia, todos tenemos hermanos, todos tenemos hijos, todos tenemos padres, algunos no, tenemos tíos, tenemos sobrinos, tenemos todo, o sea, siempre tenemos algo en la familia. Entonces, a veces nosotros nos preocupamos decir, ¿cómo le voy a hacer como familia? Si nadie quiere, pues empieza tú. Por eso uno tiene que entenderlo. Para mí es importante que mi familia esté unida. Ah, bueno, entonces voy a empezar a orar. Y entonces empiezo a invitar a los que están en casa. Oye, ¿qué crees? Que a tales horas, tal día, voy a tener, voy a tener un canto, voy a tener una reflexión. Te invito a que estés conmigo. Y le digo a todos los miembros, ¿no? Por ejemplo, uno va a querer, uno no. Y uno tiene que ser constante y tener un horario. Unas horas, a lo mejor media hora, 10 minutos, 15 minutos, no sé el tiempo. Pero invitarlos, el que no quiera. Dice, es que no quiere mi papá. Oye, papá, mira, voy a tener esto, voy a tener mi altar familiar. ¿Gustas estar conmigo? Te invito. No te estoy imponiendo, te estoy invitando. Ay, no, ahorita no, porque me salió, estoy viendo la tele, estoy a esto. Está bien. Y yo sigo orando. Señor, mira, voy a tener mi altar familiar, toca a mi familia, toca a mi hermano, y ya por nombre, por nombre. Por ejemplo, en este caso las esposas, ¿no? Señor, toca a mi esposo, mira que no quiere, pero voy, oye, mi amor, ¿sabes qué? Voy a tener mi altar familiar a tales horas, tal, te invito a que lo tengas conmigo. No, no quiero. Al siguiente día o esos días, Señor, mira, voy a tener mi altar familiar, te pido que lo atraigas. O sea, la persona que está interesada va a buscar la manera cómo va a traer a su familia. Entonces ya le hice la invitación, invita a los hijos, invita, y cuando se va a dar cuenta, porque dice que todo lo que pidiéramos en el nombre de Jesús será hecho. Esas son oraciones contestadas y no estamos pidiendo otra cosa más. Y entonces el Señor nos enriquece, porque pensamos que pedir a Dios es la economía. No, son otras riquezas diferentes y esta es una riqueza diferente. Entonces le pedimos, hacemos invitación a la familia que mi abuelita y no quiere, Señor, te pido por mi abuelita que pueda estar en mi altar, que pueda estar conmigo. Ya pude estar, ya alcancé a mi papá, ya alcancé a mi mamá, ya alcancé a mi, pero me falta tal. Y voy por él. Y cuando están ellos, saben que el altar es bien importante, pero hay que orar por tal. Entonces nos vas uniendo y vas poniendo poco a poco. Entonces no importa el lugar o lo que tú eres dentro de la familia. Si lo estamos entendiendo, lo vamos a empezar a hacer. Y entonces vamos a tener familias fortalecidas, familias desarrolladas, familias que alabamos y glorificamos a Dios y que vamos a tener resultados. Y dentro de las peticiones que tenemos en el altar, las oraciones pequeñas, porque no vamos a tener un culto ni oraciones ni veladas de oración, cosas, Señor, te pido por mi hijo, mira, está pasando una situación, ayúdalo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ah? Así, con concreto, la petición específica. Ya, hijo, ya acabó el altar familiar, ya, córrele, ya acabamos. Wow, pues así va a ser. Entonces sí estoy. Entonces uno va trayendo las cosas. Y a ellos van a decir, oye, en el altar familiar tengo una petición. Me está pasando esto, voy a tener exámenes, no sé si en el altar familiar podamos hacerlo. Y van a tener más confianza dentro de casa que en la iglesia o que en la célula. Ellos van a expresar más. Y ya cuando lleguen a esos, ellos ya van a tener familiaridad, entonces ya van ahora sí, hermano, quiero esto. Pero ya es porque lo están aprendiendo aquí. Entonces así podemos empezar un altar familiar personal y atraer a los demás por si no quieren. Termino esta parte con cosas, ¿no? Que puede uno decir, híjole, pues cómo se vale esto en un altar familiar. En alguna ocasión escuché a mi hija mayor decir, ay, un altar familiar, híjoles, como algo pesado ya. Y entonces de repente puso un cartel donde decía, sorpresa, después del altar familiar tendremos convivio de hamburguesas, por favor no falte, ¿verdad? Y lo pegué ahí en un lugar estratégico de su cuarto y lo leyeron, no, se emocionaron, ¿verdad? Y fueron, tal vez ellos, su interés era la hamburguesa, pero provoqué que siguieran ahí, ¿verdad? Y en otra ocasión yo veía que quieren que oremos por algo, fin específico, hijas, ¿no?
No, todo bien. Ah, en el siguiente altar familiar agarré y corré les hice llegar unas como cartitas donde decía, todo aquel que exprese su necesidad de algo va a tener un regalo sorpresa. Y entonces como que les llamó la atención, ¿no? Ay, pues es eso. Y ya cuando llegaron y les compré algo especial, algo que les gustaba a ellas, muy sencillo, pero algo. A ver, llegó el momento de necesidad. Yo te digo, papá, y no hasta dos o tres, ¿verdad? Y ya oramos y todo. Y bueno, como decía ese cartelito, esa invitación, aquí están los regalos, sorpresas. Sí, me explico. Eso es. A veces pensamos que el altar familiar debe de ser algo súper espiritual. Ay, es que Dios se va a enojar. Espérate, Dios se enoja más de otras cosas que de esos detalles. No tenemos un Dios aburrido. No, no. Y qué bueno, tenemos un Dios tan creativo que no salimos al campo y vemos su creatividad en extensión, ¿verdad? ¿Cómo no ser nosotros también creativos en esa parte? Entonces, es muy importante todo eso. Y de ahí podemos seguir y seguir. Algo muy importante que decía mi esposa. Marca un día de tu altar familiar, un horario y que no sea extensivo. ¿Sí? Un altar familiar con todo y dinámicas, como tú lo armes, no debe de pasar de 30 minutos. ¿Sí? Puedes hacer un memorama, puedes hacer un rompecabezas para poder lograr una enseñanza específica. Tienes esa libertad. Así es de que es bueno hacer todo eso. Y Dios será cada vez más honrado en medio de las familias. Amén. Pues espero que la gente que nos está viendo nos pueda compartir en los comentarios, pues si lo vas a hacer o si lo has hecho, estrategias. El pastor nos ha dado infinidad de recursos, de estrategias. Y el día de hoy vamos a invitarte, tú que nos estás viendo, te invitamos. Hoy vamos a tener un pequeño ensayo, ¿verdad? De bueno, no lo dijimos, pero el pastor, aparte de ser pastor, es un excelente músico. Y el día de hoy queremos invitarte a adorar estos últimos momentos. Estamos ya cerrando este programa, pero antes de despedirnos, queremos juntos adorar a Dios, juntos alabar a Dios. Y te invitamos ahí donde estás, en tu casa, donde estás viéndonos, puedas conectarte con Dios. Pues bueno, vamos a iniciar. Quiero ponerle el micrófono, pastor, para que aquí se lo Ah, va a ok. poner. Yo soy el, Eres el staff. el del staff de micrófono, ¿verdad? ¿Listo? Bueno, traía en mente ahorita este canto, ¿verdad? Que nos lleva a reflexionar y no darnos por vencidos. A veces podemos desfallecer, nos pueden desmotivar muchas cosas y desde familia, ¿verdad? Decir, híjoles, los papás decir, es que mis hijos no quieren, o los hijos decir, no, es que mis papás pues están pasando situaciones difíciles, muchas cosas. Y cuando yo estoy pensando esto, viene a mi mente este, este canto que muchas veces sí, Señor Jesús. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí, y recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver
a empezar otra vez. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí, y recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión, de vivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Sí, Señor. Queremos ser hombres y mujeres de bendición. Ayúdanos, Señor, a cada día tener un mayor anhelo de tu presencia, Señor. Un mayor anhelo de ti, Señor. Y que eso lo podamos transmitir a nuestra familia, Señor. Que podamos ver que tú eres un Dios activo, que no eres un Dios pasivo, Señor. Pero que sobre todo eres un Dios de gracia, de misericordia. Que siempre, Señor, estás viendo por nosotros. Y que así como nos atrajiste a ti, Señor, así como llegó algo nuevo a nuestra vida y eso empezó a transformar nuestra vida, Señor, que ahora podamos hacerlo con nuestra familia, Señor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión, revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar otra vez. Espíritu Santo, toca nuestra vida de tal manera que tú provoques el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Y que cada día, Señor, podamos, Señor, tener un anhelo de tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús lo declaramos. Amén. Amén. Bueno, pues creo que la presencia de Dios siempre pues llena todo, lo sacia todo y así de sencillo, así de fácil es poder eh, tener ese acceso, ¿verdad? Libre, gratuito. Te invitamos a que tú lo practiques en tu casa. Hace un momento decíamos, no importa la situación que estés pasando en tu familia, no importa si tal vez en tu altar familiar solamente estás tú, no importa eso. Decídelo, hazlo y poco a poco verás la mano
y la gloria de Dios en tu casa, en tu familia, y cómo Dios va a ir componiendo, arreglando cualquier situación que se pueda presentar. Estamos llegando ya al final de este programa, pero queremos bendecir tu vida. No sé, hermana, pastor, si quieren agregar algo, decirle algo a las familias que nos puedan estar viendo, algo que quieran dejar en sus corazones. Bueno, pues primeramente eh, tenemos que entender esto. Reafirmo, los que nos están viendo, en lo que estás viviendo, decídelo. Decide tener tu altar personal y familiar. Decídelo, nada más eso, porque lo estás entendiendo, porque es un mandato también de parte de Dios y aparte porque no quiere Dios que se pierda tu familia. Dios la quiere salvar y tú eres el medio por el cual Dios va a usar tu vida por medio de ti que nos estás escuchando, que empieces tú. Y si tú lo estás entendiendo, yo creo que lo vas a hacer. Dios te bendiga, Dios les bendiga. A veces caemos en desánimo, ¿verdad? Y decimos, sí, híjoles, es que yo ya perdí a mi familia, ¿verdad? Y lo vemos como que ya todo está perdido. Y dice la escritura que en Dios nunca vuelve su palabra vacía. Su promesa es amén, así sea. Entonces no nos cansemos. Dice el apóstol Pablo, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo vas a cegar. No te canses de orar por tu familia, no te canses de interceder por ellos, no te canses de invitarlos, no te canses. Va a llegar la respuesta de Dios. En eso está nuestra fe. Y yo quiero animar pues precisamente a todos los que nos están viendo a que no se desanimen. ¿Sí? No están solos, no están solos, no caminen solos tampoco. Tal vez conoces a un hermano en Cristo con confianza, ay, dile, ayúdame a orar. Tal vez, pues puedes ir a tu pastor, puedes ir a algún líder de tu célula o algún líder de algún ministerio, no lo sé, pero no te quedes solo. Estamos para unirnos como familia. Y perdón, me atrevo a decir esto, ¿no? No sé qué alcance pueda tener esto, pero me atrevo a decir esto. Si tú te sientes solo, para eso estamos también nosotros. ¿Sí? Manda ahí en un mensajito, ahorita que termine el programa, un mensajito. Oren por nosotros y vamos a estar haciéndolo. Eso es apoyarnos unos a otros. Somos familia y la familia siempre es primero, ¿verdad? Así es de que apoyémonos unos a otros. Dios me los bendiga mucho. Pues así es. Si estás interesado o puedes, comparte este video también con la gente que conoces, pero también queremos invitarte a que si, como dice el pastor, tú tienes alguna duda, algo que a lo mejor no quieres expresar directamente en los comentarios, escríbenos. Con mucho gusto te vamos a, primeramente a orar por ti, vamos a orar por tu necesidad. Estamos para servirte y pues bueno, estamos ya terminando este programa. Espero que haya sido de mucha bendición, de mucha edificación para tu vida. Eh, Pastores, muchas gracias. Muchas gracias por, Nuevamente, gracias. la verdad, estar aquí con nosotros. La verdad es que nos la pasamos, el tiempo se pasa volando, ¿verdad? Sí. Se pasa Sí, sí. volando y les agradecemos mucho. No sé si quieran mandar saludo a sus hijas, a la iglesia. Les Sí, recuerdo pues. Pastor Osvaldo Rojas y la hermana Tere, son pastores en Ciudad Sagún Hidalgo, la iglesia del Señor. Y pues bueno, algo que quieran ya para despedirnos. Pues primeramente gracias Alan por invitarnos, ¿verdad? Y ser parte de este proyecto, de este programa, que esperamos que siempre sea de cada día mayor bendición a muchos y cada día más sean bendecidos. Y bueno, pues mandamos saludos, aprovechamos esto, ¿verdad? Mandamos saludos a mis hijas, ¿verdad? Que están allá en Ciudad Sagún y bueno, pues a la congregación, a cada uno de los hermanos que Dios me lo siga bendiciendo y pues sigamos adelante, sigamos caminando juntos, que eso es lo que Dios quiere, que estemos siempre juntos. Dios me los bendiga mucho, hermanos. Pues sí, saludos a mis hijas Jos Jazz. Ustedes saben que también son parte de este ministerio y que Dios las va a usar y que las va a llevar a más y también pues a la iglesia, que el Señor les bendiga grandemente. Gracias por el apoyo y pues a la familia externa también que hemos compartido con la familia y que Dios les bendiga, hermanos. Y gracias nuevamente por la invitación, hermanos. Dios les bendiga. Muy bien, pues así llegamos al final de este programa.
Gracias a ustedes también por vernos, por sintonizarnos. Recuerden, nos vemos todos los viernes a las 9 de la noche. Esto fue Resilientes. Tu gloria desciende, restaura mi corazón y sana mi mente. Tu presencia, tu gloria desciende, restaura mi corazón y sana mi mente. Tu presencia, tu gloria desciende, restaura mi corazón y sana mi mente. Tu presencia, tu gloria desciende, restaura mi corazón y sana mi mente.